Eran las 4:52 de la madrugada del sábado 15 de agosto de 2026. El primer sonido fue el chirrido de las llantas frenando sobre el asfalto húmedo. Después, el golpe seco de varias portezuelas abriéndose casi al mismo tiempo. Silencio. Nadie gritó. Nadie disparó. Puebla dormía todavía bajo una neblina espesa que subía desde el valle. Y entonces, sobre la autopista Puebla-Atlixco, un convoy de la policía ministerial cerró el paso a una camioneta oficial. Dentro viajaba el hombre que, en teoría, debía perseguir al crimen en ese municipio. En los hechos, según la fiscalía, había construido con él una alianza silenciosa. Su nombre, Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Ciudadana de Atlixco. Su cargo, proteger a la gente. Su acusación, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho. Nadie en Atlixco esperaba despertar con esa noticia. El hombre que durante 5 años había presumido operativos, fotografías con detenidos y discursos sobre mano firme contra la delincuencia, terminó él mismo detrás de los mismos barrotes que, se supone, administraba. Y lo que la Fiscalía General del Estado reveló en su boletín 428, emitido en la madrugada de ese sábado, apenas fue la primera capa de una historia mucho más oscura, porque la detención de Hernández Pacheco no llegó sola. Se suma a la de 6 directores de seguridad pública municipal de distintas regiones de Puebla, detenidos apenas un mes antes, en julio, todos investigados por presuntos vínculos con redes de protección criminal, 7 mandos policíacos, 7 uniformes, una misma sospecha creciendo como mancha de aceite sobre el mapa del estado. Pero lo más perturbador no era la cifra, era lo que esa cifra significaba, que en Puebla, la línea entre quien perseguía el crimen y quien lo resguardaba se había vuelto casi invisible. Y eso es lo que nadie vio venir cuando, hace apenas 5 años, Antonio Hernández Pacheco juró defender a los habitantes de Atlixco. Esta es la historia de cómo cayó el secretario traidor y de la red que, se sospecha, operó durante años bajo la protección de su propio uniforme. Atlixco no es solo el pueblo mágico de las flores y los volcanes que aparece en las postales turísticas de Puebla. Es también una zona estratégica, cruce de carreteras hacia la Mixteca, puerta hacia el sur del estado y, según reportes de inteligencia estatal, corredor sensible para el movimiento de sustancias y para operaciones de grupos criminales que buscan territorio lejos de la capital. Ahí, desde 2021, Antonio Hernández Pacheco ocupaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No llegó por casualidad. Se presentó ante el Cabildo con un historial que, en papel, lucía impecable. Años de servicio en corporaciones municipales, cursos de mando, certificaciones de control de confianza aprobadas. En 2024 fue ratificado en el cargo, esta vez bajo la administración de la presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo, quien depositó en él la responsabilidad de modernizar la corporación. Durante ese tiempo, Hernández Pacheco construyó una imagen pública cuidada, operativos anunciados en redes sociales, patrullajes fotografiados al amanecer, discursos sobre cero tolerancia al crimen organizado. Puertas adentro, según la investigación que hoy lo tiene en prisión preventiva, la realidad habría sido otra. Nadie en el gabinete municipal sospechaba nada, o al menos eso aseguró la propia alcaldesa horas después de la detención. Pero mientras la ciudad dormía, la Fiscalía General del Estado ya llevaba meses reuniendo los datos de prueba que terminarían quebrando esa fachada. Y cuando finalmente llegó la orden de aprehensión, nadie en Atlixco estaba preparado para lo que vendría. La orden judicial fue emitida por un juez de control con sede en la propia Atlixco. Su cumplimiento quedó en manos de agentes investigadores de la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía de Puebla, con el respaldo de elementos de la Policía Estatal. Al frente del operativo, según fuentes cercanas al caso, estuvo el agente ministerial Fernando Corrales, encargado de coordinar durante semanas la vigilancia discreta que terminó ese sábado sobre el asfalto. No era una operación cualquiera, detener al hombre que, en teoría, comandaba la fuerza pública del municipio, exigía discreción absoluta y un despliegue calculado al minuto. Las versiones sobre el punto exacto del aseguramiento variaron. Una lo ubicó sobre la autopista Puebla-Atlixco, después del entronque con la autopista Siglo XXI, en las inmediaciones de la Hacienda San Agustín. Otra lo situó en el arranque de la vía Atlixcayotl,
cerca del Boulevard General Rafael Moreno Valle. Ambas coinciden en algo. Hernández Pacheco fue interceptado en movimiento, sobre el asfalto, lejos de las oficinas donde solía dar sus discursos de mano dura. Horas antes, la corporación municipal había recibido un reporte de auxilio por un presunto asalto a un cuentahabiente en el centro de Atlixco. Se desplegó un dispositivo de seguridad, comenzó una persecución, y en medio de ese operativo, según la propia alcaldesa, se hace la detención. Lo que ella no precisó, porque no lo sabía, según su versión, era que entre los detenidos de esa jornada estaría su propio secretario de seguridad. El silencio no duraría mucho. Minutos después del aseguramiento, Hernández Pacheco fue trasladado y puesto a disposición de un juez de control. Ya no como autoridad, como imputado. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba que sustentaban la acusación y solicitó formalmente su vinculación a proceso. La defensa, en cambio, pidió que la situación jurídica se resolviera dentro del plazo constitucional de 144 horas. El juez fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 19 de agosto. Mientras tanto, ordenó prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el procedimiento. Pero lo que estaba por revelarse en los días siguientes cambiaría la forma en que Atlixco entero entendería los últimos 5 años de su propia seguridad pública. Para entender cómo un secretario de seguridad termina imputado por cohecho, hay que entender primero cómo operaba, según la hipótesis de la Fiscalía, la relación entre autoridad y crimen en ese tramo de Puebla. Hernández Pacheco no era un desconocido para las estructuras de poder local. Llevaba media década al frente de la corporación, tiempo suficiente para conocer cada patrullero, cada turno, cada punto ciego de las cámaras municipales. Esa misma familiaridad, señalan fuentes cercanas a la investigación, pudo convertirse en la herramienta perfecta para tejer acuerdos que nunca debieron existir. Los delitos que hoy enfrenta, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho, no son abstractos. El abuso de autoridad implica el uso del cargo para fines distintos a los que la ley permite. El incumplimiento de un deber legal apunta a una omisión deliberada, no actuar cuando la obligación exigía hacerlo. Y el cohecho, el más grave de los tres en términos de percepción pública, describe algo mucho más simple y mucho más devastador: recibir dinero o algún beneficio a cambio de mirar hacia otro lado. ¿Mirar hacia otro lado de qué? La Fiscalía no lo detalló públicamente en un primer momento. Pero la investigación en curso lo vincula con una probable protección de grupos criminales que operan en Atlixco y en municipios de la región. Es decir, el hombre encargado de perseguir al crimen organizado habría estado, según los datos de prueba presentados ante el juez, del otro lado del mostrador. Y lo que las autoridades descubrieron durante los meses de vigilancia previa heló la sangre de quienes conocían de cerca la operación de la corporación municipal, porque no se trataba de un policía de base desviándose, se trataba, presuntamente, del hombre que firmaba los operativos, que autorizaba los turnos, que decidía qué zonas patrullar y cuáles dejar sin vigilancia. El control absoluto de esa decisión, en las manos equivocadas, no protege, encubre. Quienes conocieron de cerca la gestión de Hernández Pacheco describen un patrón que, visto en retrospectiva, cobra un significado distinto. Los operativos más publicitados, los que llegaban acompañados de fotografías institucionales y comunicados triunfalistas, coincidían, casi siempre, con detenciones de bajo perfil, consumidores, vendedores menores, jóvenes sin estructura detrás. Las grandes redes, las que movían volumen, las que sostenían el negocio real en la región, parecían operar con una libertad que ningún analista de seguridad consideraba casual. Ese contraste, mucho ruido con los pequeños, silencio absoluto con los grandes, es precisamente el tipo de patrón que la Unidad de Inteligencia Financiera y los analistas de la Fiscalía utilizan para trazar sospechas de protección institucional. No prueba nada por sí solo, pero sumado a reportes de movimientos bancarios inusuales, coloca a un funcionario en el radar mucho antes de que exista una orden de aprehensión. Y fue exactamente ese tipo de patrón, según fuentes cercanas al caso, el que empezó a llamar la atención de los investigadores estatales desde finales del año pasado, meses antes de que la orden judicial contra Hernández Pacheco estuviera lista para ejecutarse. La vigilancia previa a una detención de este tipo
rara vez es breve. Implica meses de seguimiento discreto, registros de llamadas, cruces de información bancaria, entrevistas confidenciales con testigos protegidos, comparación de patrones de patrullaje contra reportes ciudadanos de incidentes no atendidos. Cada pieza, por separado, podía tener una explicación inocente. Juntas, dibujaban una geometría distinta. Según fuentes cercanas a la investigación, parte de la evidencia reunida incluye bitácoras internas de la corporación municipal que muestran patrullajes reducidos o inexistentes en horarios específicos, coincidentes con reportes ciudadanos de actividad sospechosa en las mismas zonas y los mismos horarios. Esa clase de coincidencia, repetida durante meses, es difícil de explicar como simple negligencia administrativa. También se investigan movimientos de recursos que no corresponden al salario oficial del funcionario, así como comunicaciones que, según trascendió de manera extraoficial, habrían sido intervenidas legalmente como parte de la carpeta de investigación. Ninguno de estos elementos ha sido confirmado públicamente en su totalidad por la Fiscalía, que ha optado por la cautela mientras el proceso judicial avanza. Pero fue precisamente ese conjunto de datos de prueba el que el Ministerio Público expuso ante el juez de control durante la audiencia inicial y el que sustentará su argumento el próximo 19 de agosto. En Atlixco, la noticia corrió antes que el boletín oficial, y en los mercados, en las calles del centro histórico, entre los comerciantes que durante años reportaron extorsiones sin obtener respuesta, la reacción no fue de sorpresa. Fue de rabia contenida. Doña Refugio Salazar, de 58 años, comerciante de flores desde hace 23 en el mercado de Atlixco, contó a un vecino lo que muchos ahí pensaban en silencio, que durante meses había pagado una cuota de protección a hombres que decían representar a la corporación municipal. Nunca denunció. Le habían advertido que hacerlo sería peor. Uno confía en que quien porta la placa te va a defender, dijo con la voz quebrada y las manos todavía temblando sobre el mostrador de flores. Y resulta que esa misma placa era la que abría la puerta para que nos siguieran cobrando. Su testimonio no es prueba judicial, pero es el reflejo de una desconfianza que, según reportes recogidos en la región, se había vuelto costumbre entre comerciantes y transportistas de la zona. Muchos aseguran haber reportado presencia de personas ajenas a la corporación operando con total libertad en rutas donde teóricamente la vigilancia municipal era constante. Los que debían protegerlo fueron los que lo entregaron. Esa frase, repetida entre quienes hoy analizan el caso, resume el sentimiento de fondo. La traición no vino de un desconocido armado en la calle, vino de la estructura que se pagaba con impuestos, que se presentaba en cada asamblea vecinal jurando resultados, que exhibía sus patrullas nuevas como prueba de compromiso. Y mientras la ciudad procesaba la noticia, la Fiscalía ya trabajaba en la siguiente capa de la investigación: entender si el caso de Hernández Pacheco era un hecho aislado o apenas una pieza de algo mucho más grande. El caso también reabrió, entre vecinos y comerciantes de Atlixco, conversaciones que durante años se mantuvieron en voz baja. Transportistas de la zona, que piden mantener su identidad en reserva por temor a represalias, aseguran que durante los últimos 3 años identificaron con claridad rutas donde la presencia de vehículos ajenos a la autoridad, cargados de mercancía no declarada, circulaba sin ser detenida en horarios donde, en teoría, existía vigilancia constante. Uno de ellos, Rogelio Tehuacán, de 47 años, transportista de productos agrícolas con más de 15 recorriendo la zona, describió cómo aprendió a identificar los horarios en los que era mejor no estar en la carretera. No porque temiera un asalto común, sino porque en más de una ocasión presenció convoyes que avanzaban con una tranquilidad que, según sus palabras, solo se explica si alguien adentro ya sabe que nadie los va a detener. Nunca denunció formalmente. Como muchos en la región, prefirió la distancia a la confrontación. Testimonios como este, dispersos y no verificados judicialmente, no constituyen prueba por sí mismos, pero conforman el tejido social sobre el que ahora la Fiscalía deberá construir con evidencia dura la historia completa de lo que habría ocurrido durante los años en que Hernández Pacheco encabezó la corporación. La respuesta, hasta ahora, apunta a lo segundo.
La detención del secretario de Atlixco se suma a la de 6 directores de seguridad pública municipal de distintas regiones de Puebla, detenidos en julio, todos investigados por presuntos vínculos con redes de protección criminal. 7 funcionarios, 7 corporaciones distintas, un patrón que empieza a dibujarse con una claridad incómoda. La Fiscalía hasta el momento no ha establecido oficialmente que Hernández Pacheco formara parte de la misma red investigada semanas antes en otros municipios poblanos. Es una precisión importante. Los 3 delitos que enfrenta están, por ahora, delimitados a su propio expediente. Pero la coincidencia temporal, geográfica y funcional resulta difícil de ignorar para cualquier analista de seguridad. Fuentes cercanas al expediente estatal describen una estructura de protección que no dependía de un solo mando, sino de una red distribuida, directores de seguridad municipal que, en distintos puntos de la geografía poblana, habrían permitido que ciertas rutas, ciertos horarios y ciertas zonas quedaran libres de vigilancia efectiva a cambio de beneficios económicos. No hacía falta que se conocieran entre sí, bastaba con que cada uno cumpliera su parte del silencio. ¿Qué significaba realmente esa cadena de omisiones coordinadas? Para las autoridades estatales, la respuesta apunta a algo más profundo que la corrupción individual. La posibilidad de que estructuras criminales hayan logrado, durante años, insertarse en la cadena de mando de la seguridad pública municipal en múltiples puntos del Estado, sin que las autoridades superiores lo detectaran a tiempo. Pero lo más escalofriante estaba por salir a la luz en el expediente paralelo que la Fiscalía llevaba en curso. No es la primera vez que una corporación municipal en la región enfrenta señalamientos de este tipo, pero sí es la primera vez que el propio titular de la Secretaría cae bajo el peso de una orden de aprehensión. En administraciones anteriores, las sospechas rara vez trascendían el nivel de rumor de pasillo. Esta vez, la Fiscalía decidió llevar el caso hasta las últimas consecuencias procesales, en un contexto estatal donde la presión por resultados en materia de seguridad se ha vuelto, según analistas, insostenible para cualquier autoridad que intente mirar hacia otro lado. Ese cambio de postura institucional no ocurre en el vacío. Responde a una directriz más amplia que exige que los mandos de seguridad pública, sin excepción de nivel jerárquico, sean sometidos a los mismos filtros de control de confianza y a la misma vigilancia de inteligencia financiera que cualquier otro servidor público. La detención de Hernández Pacheco, vista desde esa lógica, no es un hecho aislado dentro de la política de seguridad estatal. Es la aplicación, con nombre y apellido, de un criterio que hasta hace poco parecía reservado solo al discurso. Ese expediente paralelo, el que investiga a los 6 mandos detenidos en julio, tiene un nombre que no aparece en los boletines oficiales sobre el caso de Atlixco, pero que ronda cada análisis extraoficial: narcolaboratorios. Según la información disponible sobre esa investigación mayor, las autoridades ministeriales mantienen pesquisas contra mandos policíacos de distintos municipios de Puebla por presuntos actos de encubrimiento y omisión relacionados con la operación de laboratorios clandestinos de droga sintética. En ese expediente, 6 mandos ya fueron detenidos. Uno permanece prófugo. La lógica detrás de un narcolaboratorio no es la de un punto de venta callejero. Requiere insumos que entran sin ser detectados, energía eléctrica sostenida sin generar sospechas, vehículos de carga que circulan por carreteras vigiladas sin ser revisados y, sobre todo, silencio institucional prolongado. Ese silencio, según la hipótesis de los investigadores estatales, no se consigue con suerte, se compra. ¿Estaba Atlixco conectado a esa misma cadena? La Fiscalía no lo ha confirmado. Pero la geografía no ayuda a descartarlo. El municipio se ubica en un corredor que conecta la capital del estado con la Mixteca poblana y con rutas hacia el sur, exactamente el tipo de trayecto que interesa a estructuras que necesitan mover productos sin llamar la atención. Y un secretario de seguridad dispuesto a mirar hacia otro lado, en ese corredor, no es un dato menor. Es una pieza estratégica. Lo que revelaría esta línea de investigación, si se confirma en las próximas semanas, sería aún más oscuro que un caso individual de cohecho. La evidencia de que la protección criminal en Puebla no dependía de un solo funcionario corrupto, sino de una arquitectura que se sostenía, municipio por municipio, sobre la misma falla.
La noticia llegó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal como una pieza más de un rompecabezas que se viene armando desde julio. Ahí, el titular Omar García Harfuch ha insistido en que la depuración de mandos locales es tan urgente como el combate directo a las células criminales. Al conocer el reporte sobre la detención en Atlixco, Harfuch guardó silencio varios segundos antes de responder, según reconstruyeron colaboradores presentes en la reunión. Luego instruyó a los equipos de coordinación estatal reforzar el acompañamiento técnico a la Fiscalía de Puebla en la revisión de los 7 expedientes abiertos contra mandos municipales. No se trató de una orden simbólica. Implicó activar mesas de análisis de inteligencia financiera para rastrear movimientos atípicos en cuentas vinculadas a funcionarios de seguridad pública en al menos una decena de municipios poblanos. No puede haber combate real al crimen organizado si quien debe encabezarlo en el territorio es, al mismo tiempo, su cómplice, señaló en un mensaje difundido tras conocerse el caso. La frase, dura y directa, resumía el fondo del problema: la depuración interna como condición previa a cualquier estrategia de seguridad sostenible. Harfuch sabía algo más, que cada mando corrupto detenido no cierra un caso, abre una pregunta sobre cuántos más operan bajo la misma lógica sin haber sido detectados todavía. Por eso ordenó que la revisión de control de confianza aplicada a mandos de seguridad pública municipal en Puebla se ampliara de forma inmediata, con especial atención a la región de Atlixco y su corredor hacia la Mixteca. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, declaró, y si eso significa detener a quien porta la placa, se detiene a quien porta la placa. Una frase que, en el contexto de 7 funcionarios de seguridad ya procesados en un mes, dejó de sonar a discurso y empezó a sonar a advertencia institucional real. El uniforme no es garantía de lealtad, es una responsabilidad que se demuestra todos los días, o se pierde, añadió Harfuch en ese mismo mensaje. Esa instrucción no quedó en el papel. Según reportes de coordinación interinstitucional, equipos de análisis financiero federal ya trabajan junto con la Fiscalía de Puebla en el cruce de información bancaria de al menos 15 funcionarios de seguridad pública municipal adicionales como parte de una revisión preventiva que busca anticiparse a nuevos casos antes de que se conviertan en escándalos como el de Atlixco. La estrategia, explican fuentes cercanas a la coordinación federal, combina 2 frentes. Por un lado, el fortalecimiento de los exámenes de control de confianza que deben renovarse periódicamente. Por otro, la creación de canales de denuncia ciudadana anónima específicamente diseñados para reportar sospechas de protección institucional, sin depender únicamente de la iniciativa de las corporaciones locales para detectar sus propias fallas. Las consecuencias inmediatas ya se sienten en Atlixco. Ante la vacante generada por la detención, Juan Manuel Bravo Baxil asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, con la tarea, nada sencilla, de reconstruir la confianza de una corporación que en menos de 24 horas pasó de ser sinónimo de autoridad a sinónimo de sospecha. La alcaldesa Ariadna Ayala Camarillo, visiblemente cautelosa ante los medios, insistió en que su administración desconocía previamente las investigaciones en contra del funcionario. Lo que nosotros tenemos hasta este momento es que es una detención de algunas personas, declaró en un intento por no adelantarse a lo que determine la autoridad judicial. En el plano estatal, la detención se suma como 7º expediente activo contra mandos de seguridad municipal en Puebla en apenas 5 semanas. Los analistas de seguridad regional advierten que esta cifra, lejos de ser una anomalía, podría representar apenas la fracción visible de una red mucho más extensa, todavía sin desmantelar por completo. Los grupos criminales que presuntamente se beneficiaron de esta protección no desaparecieron con la detención de Hernández Pacheco. Según fuentes de inteligencia estatal, es previsible que, ante la caída de uno de sus enlaces institucionales, busquen reacomodar sus rutas y sus contactos en otros puntos de la estructura municipal, al menos mientras la Fiscalía completa la revisión de los expedientes abiertos. El mensaje hacia el resto de los mandos policíacos del Estado, sin embargo, quedó claro: nadie está por encima de la revisión, ni siquiera quien firma las órdenes de patrullaje. Para Bravo Baxil, el nuevo titular, el reto inmediato no es solo operativo, es simbólico.
Deberá convencer a una población que durante años aprendió a desconfiar de la propia corporación que debía protegerla. Entre sus primeras medidas anunciadas de manera extraoficial se encuentran auditorías internas a los patrullajes de los últimos 2 años y la revisión de las bitácoras de intervención en zonas donde se concentran los reportes ciudadanos de extorsión. En el Congreso local, diputados de oposición ya solicitaron la comparecencia de funcionarios estatales de seguridad para explicar cómo fue posible que 7 mandos municipales operaran, presuntamente, bajo esquemas de protección criminal sin que los mecanismos de control de confianza los detectaran antes. La respuesta a esa pregunta, advierten analistas, será tan importante como la sentencia que eventualmente reciba Hernández Pacheco, porque toca directamente la credibilidad del sistema completo de vigilancia interna que debería haber evitado este escenario desde el principio. Esta no fue un caso aislado. Fue una advertencia y la audiencia programada para el 19 de agosto, donde el juez de control deberá determinar si Antonio Hernández Pacheco es vinculado a proceso, marcará apenas el siguiente capítulo de una historia que Atlixco tardará años en digerir completamente. En el mercado del centro, Doña Refugio sigue vendiendo flores cada mañana, con la misma rutina de siempre, pero con una desconfianza nueva que no tenía hace un mes. Ya no mira las patrullas pasar con el mismo alivio de antes. Las mira, simplemente, pasar. Porque la pregunta que queda flotando en el aire no es solo si Hernández Pacheco será o no vinculado a proceso el próximo miércoles. La pregunta real es, ¿cuántos más, en cuántos otros municipios de Puebla, siguen hoy portando una placa que debería proteger y que en silencio protege otra cosa? Hoy el Estado respondió, mañana tendrá que responder otra vez. Porque la confianza que se rompió en Atlixco no se repara con una detención ni con un boletín de prensa. Se repara, si acaso, con años de vigilancia sobre los mismos que deberían vigilar. Y mientras nadie responda por las cuotas cobradas, por las rutas liberadas y por los años de silencio institucional, las víctimas de esa red seguirán esperando justicia.